En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden aquí, ya lista, muy expectante la entrevista que vamos a tener hoy con nuestro invitado especial, a quien lo tenemos después de varias semanas, porque la última vez le estaba comentando justamente fuera de micrófono, si mal no recuerdo había sido telefónicamente, y hoy ya estamos predispuestas para establecer una entrevista de manera presencial. Pero antes de saludarlo, tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Y qué está pasando con el oro? De acuerdo con Reuters, los futuros del oro en Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico de $3.534 por onza, tras conocerse que Washington impuso aranceles a las importaciones de lingotes de 1 kilogramo, ampliando el diferencial con los precios al contado en más de $100. El contrato para diciembre subió 0,7% a $3.476, mientras que el oro al contado retrocedió 0,3% a $3.386, aunque se encamina a su segunda ganancia semanal consecutiva con una alza acumulada de 0,7%. La medida, basada en una carta de aduanas y protección fronteriza del 31 de julio, reclasifica los lingotes bajo un código sujeto a aranceles más altos. Más información, Ada. De acuerdo con Bloomberg, el mercado petrolero busca recomponer rápidamente las reservas mundiales de gasóleo, que en Estados Unidos están en sus niveles estivales más bajos en décadas, y en Europa dependen de envíos lejanos desde Medio Oriente y Asia tras el veto al crudo ruso. Aunque algunas refinerías han aumentado la producción, la oferta sigue ajustada y los diferenciales frente al Brent se mantienen por encima de $20 en Europa y de $30 en Estados Unidos, niveles que Goldman Sachs y Total Energies prevén prolongados hasta 2026. Y también con Bloomberg en línea, las solicitudes recurrentes de subsidios por desempleo en Estados Unidos llegaron a 1,97 millones en la semana que terminó el 26 de julio, el nivel más alto desde noviembre de 2021, tras un aumento de 38.000 frente a la semana anterior. Las solicitudes iniciales también crecieron, alcanzando 226.000 y superando ligeramente las previsiones. Estos datos se suman a señales de enfriamiento en el mercado laboral, reforzadas por revisiones a la baja en las cifras de creación de empleo de mayo y junio, que mostraron una desaceleración más marcada de lo esperado. Seguimos con aranceles de Trump, Ada, y ¿qué dice Reuters al respecto? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicó un arancel adicional del 25% a productos de India por sus importaciones de petróleo ruso, advirtiendo que sus clientes enfrentarán sanciones si Rusia no acepta la paz en Ucrania. Aunque China, principal comprador de crudo ruso, aún no fue objeto de medidas, se prevén acciones similares. Expertos consideran poco probable que esto cambie la postura de Vladimir, pero advierten que podría encarecer el petróleo y tensar las relaciones comerciales con India y China, que han aprovechado descuentos desde el tope de precios impuestos por Occidente en 2022. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy. Él es Guillermo Krauk, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto tenerte aquí en este espacio para aprender muchísimo de vos, porque definitivamente lo hacemos cada vez que venís, y bueno, aprovechar al máximo también tu conocimiento y tu experiencia en este sector. Guillermo, hoy queremos hablar sobre la evolución del sistema energético en Paraguay, y pareciera que hablamos de repente sobre el tema y semanas atrás decíamos nos falta poco tiempo y parece que ya estamos al límite y aún no hay acciones como concretas en ese sentido. Y yo te decía que quería arrancar el programa con un artículo que justamente lo hicimos desde la consultora MF Economía e Inversiones sobre estos datos que hablan de que Paraguay lidera a nivel global en generación de electricidad renovable, y me gustaría ir conceptualizando eso también antes de, y bueno, después de ir avanzando de cómo estamos a nivel energético. Sí, realmente el Paraguay tiene la bendición de tener
energía eléctrica generada totalmente por medios que no emiten gases de efecto invernadero desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que allá por la década del 60, Sí. La generación de energía eléctrica del Paraguay era a través de una central térmica que sigue todavía, está como un museo de la Ande, en Sajonia. Primero era leña, después fue una evolución a fuel oil, que es mucho más versátil, más fácil de manejar el fuel oil que la leña. Sí. Pero dependíamos de la importación de fuel oil todo el momento. Y tampoco permitía una expansión muy fuerte del servicio de energía eléctrica hacia el interior del país, ¿verdad? Era solamente acá en Asunción y en algunos lugares de los alrededores. Ahí cuando se resuelve iniciar el proceso de la construcción de la central hidroeléctrica de Acaraú, en la búsqueda del financiamiento, el ofrecimiento fue construir más centrales térmicas a lo largo del país, una generación distribuida de centrales térmicas. Y el Paraguay en ese momento, con los administradores de la época de la ANDE y el gobierno nacional, se pusieron firmes en la conveniencia en su momento de impulsar la central hidroeléctrica de Acaraú. Y hay que decir que fue una medida muy acertada. La central de Acaraú inició sus operaciones en el año 1968 y 5 años después hubo la crisis del petróleo. Un poco más viejo, así como yo, nos recordamos, Ni tanto, ¿verdad? Guillermo. Nos recordamos que Sí. el petróleo que estaba alrededor de $2 el barril pasó a casi $20 el barril, o sea, un aumento impresionante. Y en aquella época inclusive se decía si las exportaciones del Paraguay en esa época andaban por el entorno de $50 millones al año, todas las exportaciones, y se decía que si la energía eléctrica hubiera tenido que ser generada por fuel oil en aquel momento, todas las exportaciones no hubieran sido suficientes para comprar el fuel oil necesario para ese momento, ¿verdad? Entonces realmente fue una decisión importantísima en ese momento que permitió expandir el servicio de energía eléctrica por todo el país, ¿verdad? De repente uno ve ciudades cercanas como Capiatá, por ejemplo, que la energía eléctrica llegó en la década del 70. Previamente, claro, había barrios que tenían alguien que generaba energía eléctrica y qué sé yo, pero 24 horas con seguridad, todo en la década del 70, ¿verdad? Cosa que para nosotros siempre fue así, ¿verdad? Bueno, sí, pero la gente que vivió en ese momento claro, era todo un suceso, sí, obviamente. Cambió la vida de la gente. Inclusive la calidad del servicio aumentó enormemente en ese momento. Para los del interior, ni qué decir, o sea, los que estaban fuera de Asunción, ¿verdad? Por lo que yo mi infancia la pasé en el interior también, ¿verdad? Tuve la suerte de estar casi 24 horas teníamos energía en ese lugar, pero no siempre. Y bueno, cuando se instaló acá, primero se potenció todo el sistema de abastecimiento en Asunción y después se pasó a abastecer el interior. Y la gran suerte de tener esa energía, ¿verdad? Sí. El tema está que con la energía hidroeléctrica, que es la que tenemos, que es de capital muy intensivo, tiene que tratar de aprovecharse la generación lo máximo disponible del caudal del curso de agua que se está utilizando, ¿verdad? Y no siempre el consumo acompaña la capacidad de generación total. Es cierto. Por decir. Sí. El consumo, la vieja analogía del hotel y cuánto se usa. Vamos a eso para aterrizar mucho más. Tengo el hotel de 100 habitaciones y me gustaría que la máxima cantidad de habitaciones esté siempre disponible, pero en invierno de repente un hotel de playa no creo que tenga mucho éxito. Entonces, ahí es donde se crean los embalses para retener parte del agua en su momento y evitar desajustes. Pasar el agua por el vertedero, que en el fondo es energía perdida, ¿verdad? La idea es que toda el agua pueda pasar por las turbinas. Sí. Con eso se obtiene el mayor rendimiento, o sea, la mayor cantidad de habitaciones del hotel están siendo utilizadas y se genera la mayor cantidad de energía y con eso se obtiene la mayor cantidad de beneficio posible, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos la suerte que cuando se hizo Acaraú, y desde luego cuando se hicieron las otras dos grandes, tanto Itaipú como Yacyretá, el consumo local no acompaña la posibilidad de generación de las grandes centrales. Pero tanto Acaraú, cuando se construyó, y mucho más Itaipú y Yacyretá, tenían el complemento de dos esponjas, por llamarlo así, sí, de consumidor de energía eléctrica que podían regular. Entonces, independientemente de la variación del consumo en el Paraguay, el excedente, o sea, la posibilidad de generación adicional de energía que tenían esas tres centrales, se podía vender en los mercados del extranjero, tanto Brasil como Argentina, ¿verdad? Hay que decir que Acaraú ya comienza con una integración regional tanto para el estado de Paraná de Brasil como con la provincia de Misiones de la Argentina. O sea, cuando el mercado paraguayo no podía consumir todo lo que Acaraú podía generar, el mercado del extranjero podía absorber esa diferencia de generación, y con eso se cerraba la ecuación financiera también. Claro, por supuesto. Hablando de financiera, y es tan importante también hacer este recorrido por la historia para conocer evidentemente todo lo que pasó y qué es lo que se tiene que mejorar, y sobre todo qué acciones se tienen que tomar de esa experiencia o esas experiencias, Guillermo. La construcción de Acaraú fue financiado por el Estado, algún organismo internacional, y ya vinculado a este índice que te mencionaba también. Sí, fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con aval del Tesoro Nacional en su momento, era con el aval del Tesoro Nacional. Sí. Y fue en dos etapas. La primera etapa eran 2 turbinas con una capacidad de 90 megavatios de consumo. Y se imaginan, sí, en la primera etapa era 90 megavatios, y la demanda total, cuando la capacidad instalada de la central de Sajonia era de 31 megavatios. O sea, se estaba proyectando algo 3 veces más de la capacidad instalada. El consumo era algo así como de 16 o 20 megavatios, ¿verdad? Cuando se estaba firmando un contrato para construir algo de 90. Sí, o sea, estaba 4 o 5 veces más del consumo real. Y después hubo una ampliación con una segunda casa de máquinas con otras 2 turbinas, y con eso se llevó la potencia total a unos 190 megavatios, y ahora con unos ajustes adicionales que se hicieron está la capacidad de producir hasta 210 o 218 megavatios, ¿verdad? La estructura justamente de estas centrales y de la provisión a nivel interno, Guillermo, ¿cómo está la composición? Digo, ¿queda como el 40, el 60% a nivel interno y el resto se comercializa de todas estas, o es más Itaipú, es más Yacyretá, Acaraú es la que abastece a nivel doméstico? ¿Cómo funciona? El 100% de la producción de Acaraú se consume localmente, ¿verdad? Y en el tema en Itaipú está en el entorno de un poco más del 30% de la capacidad total de los 50 que le corresponde al Paraguay, ¿verdad? Es cierto. O sea, hay que aclarar eso, ¿verdad? O sea, estamos consumiendo 60% aproximadamente de nuestra disponibilidad, creciendo rápidamente, y con Yacyretá varía, ¿verdad? De repente por cuestiones, el año pasado o el antepasado, ya no me acuerdo bien, año pasado se optó por consumir en un momento 50% de la producción de Yacyretá, ¿verdad? Pero anda en el entorno de 10% de toda la producción de Yacyretá, un poco más a veces, para el mercado local. ¿Somos 100% renovables entonces en la generación de electricidad? En energía eléctrica, sí, 100%. Alguien va a decir, sí, el generador de la industria. Listo, quitando eso. 99,9999, sí. Sí, tenemos esa gran suerte, ¿verdad? Y son muy pocos los países que tienen eso, ¿verdad? Vi ahí en el informe Bután. Son 4 países, sí. Yo sabía de Nepal que tenía esas características, pero Albania y Bután no tenían en el radar, ¿verdad? Así que realmente Albania es el que me sorprende, ¿verdad? Porque estando tan cerca de la posibilidad de generar térmicamente, sí sabía que tenía algo, porque Albania también tiene una gran producción del mineral níquel, ¿verdad? O sea, entonces en mi radar estaba la parte minería antes que la parte energética, ¿verdad? Con respecto
a países de la región también estamos en un 100% si lo comparamos con Brasil, Argentina Sí. y demás, Guillermo. Sí. ¿Y en qué nos beneficia ese tipo de generación, digo? Y bueno, las posibilidades también de seguir explorando otro tipo de Claro, fuentes. en el fondo, tener, sobre todo ahora, tener energía 100% de no emisora de gases de efecto invernadero, es algo muy atractivo para los sistemas de producción donde puede venir un sello, ¿verdad? Diciendo acá no se emitió gases de efecto invernadero en la energía eléctrica de estos productos, ¿verdad? Eso es algo que se promociona, el presidente de la República lo menciona frecuentemente en sus discursos, ¿verdad? Y eso es muy atractivo. Claro que hay un montón de otras cosas que Claro, para sí. que el país también tenga la atractividad para todas las inversiones que están viniendo, dicho sea de paso, ¿verdad? El otro día estuvimos hablando con alguna gente de inversiones muy importantes que están llegando al Paraguay. Atraídos justamente por uno de estos atraídos pilares. por Ajá. justamente por tenemos la gran suerte, tenemos energía que no contamina, no emite gases de efecto invernadero, ¿verdad? Porque Sí. más que no contamina, ¿verdad? Porque después el purista va a decir, no, lo que pasa es que el embalse tiene Sí, un siempre le van a problema, encontrar. Sí. el hierro que se usa para hacer los generadores y las turbinas es la mina, entonces no emite gases de efecto invernadero en su funcionamiento, ¿verdad? Perfecto. Entonces vienen sobre todo porque es una energía que no emite gases de efecto invernadero y el costo bajísimo que tenemos a nivel mundial. Eso es ¿verdad? cierto, Eso es cierto. Guillermo, si lo No, no, no. comparamos, ¿cuánto Es- estamos en ese nivel? Y una vez estuve viendo un informe del Banco Mundial y nosotros estamos en el país número 20 más o menos, algo así entre el 18 y 20 de costo de energía de los 180 o 190 países que conforman la El grilla ranking, sí. del Banco Mundial, ¿verdad? O sea, realmente estamos muy bien, estamos a nivel de países productores sobre todo Sí. ¿cómo es? De combustibles fósiles, Azerbaiyán, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, ¿verdad? Que tienen excedentes de gas natural y utilizan ese excedente para generar energía eléctrica. Entonces tienen costos ellos muy bajos, pero todo térmico, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver de seguir teniendo energía no contaminante, que no emite gases de efecto invernadero, pero tenemos que tratar de mantener el costo bajo, ¿verdad? ¿Y se puede hacer eso considerando esta línea que habíamos dicho que se acerca o ese plazo que se acerca de juntarse la oferta y demanda? Y bueno, el Guillermo? asunto está que tenemos un volumen importantísimo para lo que es nuestro consumo, un volumen importantísimo de energía a bajo costo, Sí. ¿verdad? Y lo que se vaya adicionando paulatinamente, estamos hablando de una variación algo así como nuestro consumo está creciendo en el entorno de no el 18% el año pasado, ¿verdad? Que convengamos que es difícil de replicar, pero está en el entorno del 6% por ahí el volumen histórico, ¿verdad? Y nosotros tenemos aproximadamente unos 50 millones de megavatios hora al año de costo bajo y cada año se va adicionando algo en el entorno de 1,5 millones o 2 millones de megavatios hora de consumo adicional, ¿verdad? ¿Eso Entonces, es mucho o poco para un país como el nuestro? no, es muchísimo. Guillermo? Nuestro consumo es altísimo, ¿verdad? O sea, el Debería de ser crecimiento de ¿en nuestro cuánto? consumo... No, es el que tenemos, ¿verdad? Sí. O sea, para mí que crezca más inclusive porque quiere decir que el país está desarrollándose, ¿verdad? Claro. O sea, independientemente de las necesidades de inversiones adicionales y todo, el aumento de consumo de energía eléctrica es una señal que el país está creciendo. Pero Entonces, tiene que ir eso es lo acompañado de... eso es otro tema, ¿verdad? Sí. O sea, que tiene que acompañarse con inversiones de nuevas fuentes de generación, que siempre decimos, yo siempre digo, acá no es una competencia, quién sabe la hora, el día en que va a igualar la demanda con la oferta disponible en ese momento, pero sí estamos en el entorno que para el 2029-2030 estaría ya llegándose a un punto en el que una nueva fuente de generación, al decir una nueva, estamos hablando del crecimiento del Paraguay, anda en el entorno de 300 a 400 megavatios Sí. adicionales de demanda al año, que sería el equivalente a 2 a Caraví, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que debería estar entrando en servicio desde el 2030 en adelante cada año, ¿verdad? Estamos en el 2025 y lo que siempre decimos. Estamos al en el borde del 2025 y sí, tenemos que acelerar, ¿verdad? Felizmente hay ya una ley
la 7299, que se aprobó el año pasado, y tengo la información que el reglamento está ya bastante avanzado en el sentido que se tiene que presentar a las autoridades para la promulgación del decreto correspondiente al reglamento, y esperemos que sea lo suficientemente claro y permite las inversiones del sector privado, ¿verdad? En estas nuevas fuentes de generación. Convengamos que el sector privado en esto es un actor muy, muy importante. Totalmente. El sector privado, tanto de la construcción como del sector financiero. Ojo, o sea, hay dos ahí que se complementan, porque si nos sometemos a los procesos burocráticos del sector público, ¿verdad? Que son leyes diferentes. Yo no digo, me dice, no, es no, acá hay un juicio de valor. Acá sí. Son legislaciones diferentes, ¿verdad? Sí. En una los controles son extremos y en el otro permite algunas conveniencias, ¿verdad? Que aceleran los procesos. Entonces, para los plazos que tenemos que llevar adelante vía el sector privado. Desde luego el gran comprador en esto va a ser siempre la ANDE, porque la ley de la ANDE así lo establece, que es el único que puede distribuir en el Paraguay. Eventualmente puede haber la posibilidad de exportar la energía que se construya de las nuevas centrales también. Parece que también se avanzó en algunos detalles, pero hasta ahora no hay una oferta firme de alguien que quiera comprar realmente a precios accesibles, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso también es otro tema que hay que decir, Prince y Ada. Que los precios a los cuales hoy tiene Acaragüe, los costos que tiene Acaragüe, el precio que tiene Itaipú por su energía y el precio que tiene Yacyretá por su energía, para energía firme, yo creo que nadie de hecho tenemos la energía, el número 20 para este tipo de energía renovable, nadie puede replicar más, ¿verdad? Entonces todas las energías nuevas van a ser más caras que las que tenemos, y eso hay que ser conscientes, ¿verdad? No sé si todo se va a reflejar al consumidor final, porque así como dije, tenemos un volumen muy importante de energía a bajo costo, y se va adicionando cada vez un 2-3% más de energía nueva a un costo más alto, ¿verdad? Entonces el mix es el que hay que ver cómo queda. ¿A qué se refiere con energía firme, Guillermo? Energía firme se le dice, por ejemplo, a la hidroeléctrica, una energía térmica, que es la que uno puede manejar, ¿verdad? En el corto plazo. Convengamos que en el larguísimo plazo nadie puede manejar, porque uno no puede manejar cuál va a ser el índice de lluvias en la cuenca del Paraná, que es el que regula la capacidad de producción de nuestras grandes centrales, ¿verdad? Entonces, pero hay energías generaciones de energía en las cuales uno por lo menos durante el día o la semana puede administrar mejor que otras. La energía eólica funciona muy bien cuando tenemos viento, ¿verdad? Que de repente para. Y la energía solar funciona también durante el día, a la noche no, y cuando hay una tormenta, llueve, pasa la nube, también hay problemas. Así es. Bueno, entonces todas esas energías que algunos le dicen interrumpibles, ¿verdad? O sea, pues yo le digo no continuas, vamos a decir, o sea, que intermitentes también le dicen otros. Hay que tener un respaldo que pueda entrar en el momento en que cae, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si tuviéramos un parque solar importantísimo, cuando está en el consumo, llega la tarde y algo tiene que comenzar a funcionar en la medida que llega la tarde, cuando la energía solar deja de funcionar. Y ahí es donde tenemos que tener la inversión de respaldo, ¿verdad? Sí. Entiéndase, ahí son baterías químicas o baterías en forma hidráulica, ¿verdad? Que podrían ser las pequeñas centrales hidroeléctricas. Se le pide al operador de la central hidroeléctrica que acumule agua para el momento del pico de la tarde, o cuando el sol vaya poniéndose en el horizonte, ¿verdad? Entonces ahí las hidroeléctricas comienzan a pasar más agua por las turbinas. Siempre están funcionando, ¿verdad? Siempre están girando, pero a una carga menor, ¿verdad? Sí. La ventaja de la hidroeléctrica es que en muy poco tiempo pueden tomar
una carga llegando al 100% de su capacidad nominal. No tanto así en las centrales térmicas. En las centrales térmicas otra vez tenemos dos tipos, las turbinas que se llaman de gas y las turbinas de vapor. O sea, las turbinas de gas son las que queman algún combustible y el humo caliente, por llamarlo así, ¿verdad? Para que la gente pueda entender y podamos entender. Claro, sí. Por eso el gas caliente, ¿verdad? Sí. Pasa a través de se llaman a la vez las pequeñas aspas de la turbina. Y eso genera. Y eso gira y genera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Uno no puede aumentar drásticamente los volúmenes de generación por la inercia térmica de los equipos. O sea, no tiene que... son grandes masas de metal las que se mueven. Entonces hay que aguardar el tiempo para la dilatación de los metales, ¿verdad? Porque si uno acelera demasiado puede haber fisuras, microfisuras, y finalmente reduce la vida útil de los equipos, de las turbinas, ¿verdad? En las turbinas de vapor uno tiene una caldera donde calienta el agua, ¿verdad? Genera el vapor y el vapor es el que pasa por los alaves de la turbina. Ahí, con horas de anticipación, hay que prever que el agua tiene que tener la temperatura suficiente y la cantidad suficiente para que en el momento adecuado se pase el vapor por las turbinas, y también con el mismo cuidado de la dilatación, todos los choques térmicos, todo, qué sé yo. Guillermo, se me ocurren muchas preguntas en torno a eso. A lo mejor de repente es muy técnico todo. No, pero estás aterrizando más que bien. No, estás aterrizando muy bien, y de hecho en ese sentido me surgen muchas preguntas. Te quedas hasta el final, Guillermo, con nosotros, ¿verdad? Bueno. Quiero abordar estos temas que estabas mencionando, de sobre todo el potencial que tiene Paraguay sobre estas alternativas de generación de energía. ¿Cuáles son? Si tenemos que hacer como un ranking y me decís construcción quizás de parques solares, no sé, algo similar. Esto es lo que realmente Paraguay puede ofrecer en el corto plazo, que creo que en algún momento ya conversamos aquí en el programa, pero a modo también de remarcar y poner sobre la mesa la necesidad y sobre todo la urgencia que se tiene en seguir avanzando sobre esto. ¿Te parece, Guillermo? Sí, cómo no. Vamos a seguir conversando con Guillermo Krau, ingeniero electrotécnico, a la vuelta del corte. Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día que tenemos. $100 es el mínimo recomendado para empezar, ya que las operaciones tienen costos que pueden ser fijos alrededor de $5 o un porcentaje entre 3 y 5% según la plataforma. Lo ideal es operar siempre en plataformas reguladas, comentó Dana Irrazabal, coorganizadora del Paraguay Blockchain Summit y miembro de la Cámara Paraguaya de FinTech. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y hacemos un pimoneo rápido de lo que está pasando a nivel regional. Nos trasladamos hasta Brasil. ¿Qué pasa con Lula da Silva? Bloomberg, de acuerdo con Bloomberg en línea, el primer ministro indio sostuvo una llamada con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en la que discutieron el impacto de los aranceles unilaterales impuestos por Estados Unidos y reafirmaron su intención de fortalecer los lazos comerciales. Ambos coincidieron en que Brasil e India son los países más afectados por la reciente ola de gravámenes del 50% aplicada por la administración Trump, que en el caso indio busca penalizar sus barreras comerciales y la compra de petróleo ruso. También acordaron ampliar el acuerdo comercial entre India y el Mercosur y confirmaron que Lula visitará India en 2026. Perspectivas dadas a conocer en materia económica por CEPAL. En ese sentido, Bloomberg en línea da cuenta que las proyecciones actualizadas de la CEPAL, publicadas en estos días, se elevan el crecimiento esperado de América Latina y el Caribe para 2025 de 2 a 2,2%, con un desempeño condicionado por la debilidad de la demanda externa y las condiciones financieras restrictivas. En América del Sur se prevé un avance del 2,7%, impulsado principalmente por Argentina, que pasaría de una contracción de 1,3% en 2024 a un crecimiento de 5% en 2025, y por Ecuador, que mejoraría de una caída del 2 a una expansión de 1,5%. También destacan Colombia con 2,5% y Paraguay con 4%. A nivel regional, el segundo mayor crecimiento lo tendría Panamá, seguido por Paraguay, República Dominicana y Guatemala.
Seguimos en compañía de nuestro invitado de hoy, Guillermo Krau, ingeniero electrotécnico y también máster en administración de empresas. Completito, Guillermo, ahí como para vincular tu especialidad con justamente esta arista tan importante que es el financiamiento. Y Guillermo, dejábamos picando un tema sobre, yo te decía, el potencial que tiene Paraguay considerando, dadas las circunstancias o el escenario en el que se está desenvolviendo, de la urgencia de ir ya aplicando e implementando acciones concretas sobre las nuevas fuentes alternativas de energía. En ese sentido, si tuviéramos que hacer un ranking, ¿cuál es el potencial? ¿Qué es lo más rápido que se puede hacer y por qué? Sí, lo más rápido de instalar son las centrales solares, ¿verdad? Una vez que se tenga el financiamiento, el permiso ambiental, sí, es relativamente sencillo de implantar, ¿verdad? Lo segundo que tenemos disponible es las pequeñas centrales hidroeléctricas. Estamos hablando en plazo, ¿verdad? Claro. Porque en el tema de inversiones es medio similar, ¿verdad? ¿O varían? No. El tema está que tienen que ir de la mano, ¿verdad? Porque la central solar soluciona muy bien el pico del mediodía, siempre que tengamos sol. Es cierto. Sí. Y como dije anteriormente, se necesita el respaldo para cuando no hay la posibilidad de tener sol. Entonces, yo creo que, o sea, mi óptica es que rápidamente hay que lanzar mano de estos dos criterios que tenemos a mano. Sí. Inclusive en los embalses de las pequeñas centrales hidroeléctricas se pueden instalar las centrales flotantes solares, ¿verdad? O sea, tenemos también esa alternativa. Sí. Ahí justamente la Itaipú ahora lanzó un pequeño experimento, o sea, una central experimental, vamos a decir, un laboratorio industrial experimental, ¿verdad? De 1 megavatio, usando 1 hectárea del embalse. Y te imaginas de repente una pequeña central hidroeléctrica que tenga un embalse de 500, 600 hectáreas, se puede usar un 10% de ese lugar, son 60 megavatios. O sea, estamos hablando de algo interesante. Totalmente. Mientras tanto, el panel solar evita que se evapore el agua del embalse, retiene el agua y que se puede usar durante el pico de la noche, por ejemplo. Entonces, hay un montón de ventajas que se complementan perfectamente estas dos posibilidades de generación. En las pequeñas centrales hidroeléctricas tenemos un potencial que lo había estudiado la gente del Parque Tecnológico de la Itaipú, sí, de aproximadamente 1000 megavatios, un poco más de 1000 megavatios de potencia instalada, ¿verdad? Eso es el equivalente a 5 Acaraí más o menos, para tener una idea de la magnitud de lo que hay. Y de acuerdo con el informe del Plan Maestro de Generación que la ANDE estableció, está el informe no me acuerdo el nombre, del Instituto Solar o algo así de Estados Unidos, donde menciona que el potencial de generación de energía solar en Paraguay es algo así como el equivalente a 10 veces la generación total de Itaipú, ¿verdad? O sea, en el año. O sea, realmente la generación solar es algo que yo creo que en el Paraguay va a tener un aspecto muy, muy importante. Pero como digo, hay que lanzar mano a las dos inicialmente así, y rápidamente, ¿verdad? De forma a tener disponibles cuando se lo requiera, solar, eólica. ¿Aproximadamente cuánto se necesitaría para inversión de estos proyectos? En las centrales solares, un poco menos, ¿verdad? Pero así en macro se habla de $1 millón el megavatio aproximadamente de inversión, y en lo que son las pequeñas centrales hidroeléctricas de $2,5 millones por megavatio de instalado. Hay que tener en cuenta que la central solar tiene un rendimiento algo en el entorno de 20 y 22% de las horas del año funcionando a pleno, y una pequeña central hidroeléctrica tiene un rendimiento de aproximadamente 70 a 72% del tiempo. Entonces estamos hablando de casi 3 veces más de capacidad de generación para la misma inversión. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí es donde esa es la relación que hay que mantener, ¿verdad? Y es necesariamente, se tiene que pensar en un financiamiento por parte del sector privado. Desde luego. Y ahí es donde el sector financiero local va a tener un papel muy preponderante en alianza con otros. Estábamos hablando que la necesidad es de 400 megavatios al año. Se imagina.
vamos a lanzar por el tema de las pequeñas centrales hidroeléctricas, Sí. ¿verdad? Que es energía firme, porque ahí sí estamos hablando de horariamente y durante el día uno puede manejar, o sea, el operador puede manejar el flujo del agua por las turbinas, ¿verdad? La central solar no, ¿verdad? Bueno, entonces, si estamos hablando de 400 megavatios a 2,5 millones de dólares por megavatio, estamos hablando de 1.000 millones de dólares de inversión al año. Sí. ¿Verdad? Al año. Al año. Sí. Eso es lo que hay que declarar, ¿verdad? No es una vez y nos olvidamos 1.000 millones. que un ok. poco eso es lo que a eso nos acostumbró las dos grandes macro mega centrales que tenemos, que se instaló una vez y después pudimos descansar durante mucho tiempo. Bueno, ahora ya no va a ser más así. Ahora permanentemente vamos a estar en un proceso de o instalación de centrales solares en algún lado, o centrales o pequeñas centrales hidroeléctricas en otro lado, o alguna central de biomasa en algún lugar. O sea, vamos a tener que lanzar mano de todo y vamos a tener que acostumbrarnos a que permanentemente algo va a estar en construcción en generación de energía eléctrica. Y ahí quiero hilar con lo que decías antes del corte. Por eso el aumento del costo, evidentemente. Claro, Sí. claro. Y sobre todo que convengamos, tanto Acaraí cuando se habilitó, ¿verdad? Tenía un montón de exenciones tributarias, no había demasiado... Acaraí, estamos hablando de la década del 60, donde la cuestión ambiental nadie hablaba, ¿verdad? Cuestión arqueológica, cuestión social, o sea, convengamos que habían otros criterios, ¿verdad? Itaipú y Yacyretá también tuvieron bastantes exenciones tributarias y ventajas, vamos a decir, que está bien, ¿verdad? Hay que hacerlas, ¿verdad? Sí. Y ahora no, ahora tenemos ya mucho más sensible todo lo que es la cuestión ambiental, todo lo que es la parte social, todo lo que es la parte arqueológica, ¿verdad? También. Entonces cambian los criterios y eso desde luego se traslada al costo de la inversión. Guillermo, tenemos que hacer otra pausa y a la vuelta quiero también conversar contigo sobre anuncios que hacen grandes empresas y que también en algún momento conversamos contigo sobre los data centers y de hecho también es como una industria que está como cobrando fuerza en Paraguay por las condiciones que ofrece el país y verlo y analizarlo también por el lado positivo en ese sentido, porque siempre estamos hablando dentro de la legalidad en ese aspecto. Así que a la vuelta del corte seguimos conversando con Guillermo Kraut. ¿Cómo no? Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía, aquí junto con Ada Caballero y también Guillermo Kraut, ingeniero electrotécnico. Guillermo, se realizaron muchos anuncios y de hecho ya están estas megas fábricas industriales instaladas en Paraguay, algunas esperando de alguna manera el escenario propicio para arrancar. Igualmente son proyectos de largo plazo y sobre todo de inversión. Eso también forma parte del conjunto o acciones que Paraguay necesita para ir avanzando en esto que mencionás de ir generando nuevas fuentes alternativas de energía, e incluso hay anuncios, como decía, de empresas grandes como Google, que me compartías también la información de que firmó recientemente un acuerdo muy importante de una inversión gigantesca a largo plazo. Sí, bueno, justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que el atractivo es tener energía de relativamente bajo costo y muy importante que no emita gases de efecto invernadero, ¿verdad? Sí. Ahí es donde entran también otras inversiones acá que son las que se escuchan, ¿verdad? Paracel, que es, no sé, algo así como 4 o 5 mil millones de dólares. Atome, que está hablando de algo así como 600 millones de dólares para producir fertilizantes no contaminantes, vamos a decir, Sí. ¿verdad? Y la otra es Omega Green, que también está buscando la producción de combustibles de aviación sintéticos, ¿verdad? Que andan en el entorno de un poco más de 1.000 millones de dólares, de acuerdo a la última información que tenemos, ¿verdad? Entonces, esos son mega inversiones del sector privado que realmente son estimulantes para los países, ¿verdad? Y como estábamos hablando recién, sí, también para nosotros que tenemos hijos y que son potencialmente posibilidades de ampliar el mercado laboral de tecnología de última generación acá, que donde se puedan desarrollar
la juventud que está capacitándose acá en el Paraguay. Que dicho sea de paso, las universidades acá son muy buenas también y permiten que se expandan a cualquier lugar del mundo las personas o los alumnos que salen de acá de las universidades. Entonces sí, y en la medida que vengan este tipo de inversiones, que son grandes consumidores, además de todas estas inversiones de data center, criptomonedas, yo trato de llamarles data center antes que solamente criptomonedas. O mineras, como también se lo dice. Porque hay varias ya hablando con ellos que parte de su capacidad de procesamiento ya están haciendo cosas que no son solamente criptominería, ¿verdad? Sí. Entonces es importante. Y sí, ahí vimos, por ejemplo, un artículo que Google ha suscrito con varias centrales hidráulicas en Estados Unidos, contratos de larguísimo plazo de 20 años para el abastecimiento de energía hidroeléctrica para sus data centers, sus centrales de procesamiento de datos, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, podría haber sido, puede ser acá, ¿verdad? Tenemos conexiones, fibra óptica, o sea, y nosotros complementaríamos eventualmente nuestras capacidades de las pequeñas centrales hidroeléctricas con el complemento de Itaipú y más lo solar, un gran manejo de los flujos de la energía y que vengan a instalarse acá, ¿verdad? Y que en Costa Rica siempre se habla que hay un pre-Intel y post-Intel cuando la gente de Intel se fue a instalarse en Costa Rica. Y bueno, ¿por qué no puede haber acá un pre-data center y un post-data center donde nuestros profesionales recién egresados, los más jóvenes, puedan tener una posibilidad de acercarse a todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es manejo de datos? Es una evolución enorme que podemos tener al alcance de la mano en el caso que se puedan cerrar estos tratos. Se dice, bueno, vengan acá, nosotros les construimos las centrales de generación que no van a emitir gases de efecto invernadero y se lanza mano de todo eso. Paraguay está perdiendo de alguna manera mucho, Guillermo, por la falta de este tipo de acciones tan concretas, de ir acompañando la necesidad del mundo y que nosotros como país no estemos acelerando, vamos a decir, la instalación de estas centrales de diferente tipo y que la demanda a nivel internacional, como esto que mencionas de Google firmando un acuerdo multimillonario, cuando eso que también mencionas, Paraguay tiene el escenario y muchísimo potencial, está perdiendo mucho dinero, por decirlo así, Guillermo. Bueno, entonces le vamos a poner el monto, ¿verdad? No sé si dinero, pero por lo menos posibilidad de inversión, ¿verdad? El análisis que hicimos dentro por ejemplo, en las pequeñas centrales hidroeléctricas, sí, ¿verdad? Cuando uno analiza el resultado del Parque Tecnológico de Itaipú, detectó más de 1.700 lugares de donde se puede generar energía hidroeléctrica. Sí. Ahí estamos hablando de 10 kilovatios hasta el más grande, creo que es 120 megavatios, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una variación enorme. Pero el conjunto es 1.000 y algo de megavatios en total, de las cuales se seleccionaron 22 como las más convenientes inicialmente, ¿verdad? O sea, ellos seleccionaron, eso es lo que más, por ahí pues tenemos que comenzar. Entonces nosotros nos basamos siempre en eso, ¿verdad? No quiere decir que lo otro no se pueda. Así es. Bueno, analizando así rápidamente, estamos hablando ahí entonces de una inversión de aproximadamente 1.000 y algo de 1.200, 1.300 millones de dólares de inversión para tener los 400 megavatios, ¿verdad? Sí. Y una actividad laboral en ese momento de algo así entre 12 y 15.000 personas que estén trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Y todo eso del sector privado. Claro. Lo único que hay que definir es y aceptar que el producto que salga de esas centrales va a tener un valor diferente al que hoy se está comprando. Eso clarísimo. Sí. Y también tener un plazo de construcción entre la búsqueda del financiamiento, los permisos ambientales y todo, ¿verdad? Estamos hablando de plazos de construcción entre 4 a 6 años aproximadamente. O sea que cuando se estén terminando, ya vamos a tener ahí en ese momento la necesidad de tener nuevas fuentes de generación, ¿verdad? Entonces, si hoy lanzamos, estamos terminando en el momento adecuado. Para mi gusto, tendríamos que haber comenzado antes
de tal forma a que ya teníamos la curva de aprendizaje realizada. Totalmente. ¿Verdad? Y Ahora un tenemos que al filo. llevar adelante la curva de aprendizaje con la urgencia. Así mismo. Guillermo, ¿dónde la gente puede encontrar más de lo que hacen también dentro de la Asociación de Ingenieros? Y bueno, hablando un poco también de este tema tan importante que es el sector energético y la urgencia de ir empujando políticas que vayan, vamos a hacer en línea a la necesidad. Y tenemos algunas publicaciones que las hemos distribuido en su momento, ¿verdad? Y a través de este tipo de difusiones, Sí. las que se acceden. Guillermo, como siempre, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Muchas gracias igualmente y un buen fin de semana para todos. Gracias, Guillermo. Gracias. Estuvimos con Guillermo Krauk, ingeniero electrotécnico, acompañándonos hoy. Recordarles a todas las personas que nos escuchan que pueden volver a escuchar, ver este programa a través de Spotify y nuestro canal de YouTube, buscando Economía a Mil. súper actualizadas las redes y las plataformas en Así ese mismo. sentido. ¿Ah? Sí, cierto. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos reencontramos puntualmente el lunes a las 11. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.